Estimados panelistas online, estamos ya de vuelta. Vamos a iniciar ahora en 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias, René. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera mesa de estas jornadas para debatir el avance del proyecto de Constitución 2023. En esta oportunidad vamos a conversar con 4 profesores, destacados profesores, sobre sistema político, participación y democracia. Vamos a iniciar. No sé si está listo, profesor. No, no lo proyecto y lo comento. No. Sí, estoy listo. Vamos a iniciar con el profesor Francisco Soto Barrientos. Él es abogado de la Universidad de Portales, magíster en Derecho Constitucional de la misma universidad y también doctor en Derecho, Convención en Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Es además vicedecano en la Facultad de Derecho de nuestra escuela y desde enero del 2023 fue nombrado por el Senado como miembro de la Comisión Experta, que es el órgano encargado de la redacción y la presentación de un anteproyecto de nueva Constitución. Cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para exponer. La idea es que podamos remitirnos a ese tiempo para luego tener un espacio de preguntas y discusión y reflexiones finales. Profesor, tiene la palabra. Bueno, nos tocaba comentar sobre el sistema político, la participación y la democracia, ¿no? Mi primer comentario, yo aquí tenía un gráfico, pero bueno, no sé si... Sí, deme, estamos ya... ¿Eh? Sí, acá está, deme una. Ahora sí, profesor. Sí, gracias. Yo hice un librito sobre tendencias globales, ¿eh? Y en la primera lámina mostramos como la evolución de los sistemas políticos en el mundo a partir de los procesos de reemplazo constitucional. Entonces uno puede ver ahí que en general, lejos de predominar un sistema, los sistemas han tendido a equilibrarse y que digamos, no hay un sistema que prime básicamente sobre otro, sino que existe una cierta estabilidad global, por decirlo, en la existencia, en el establecimiento de sistemas políticos. Y esto, si uno aplica más el zoom y ve los procesos que se han generado con crisis de legitimidad, que ha sido como la tendencia mundial de los reemplazos constitucionales, o sea, cuando los procesos constitucionales se generan, no porque se esté transitando de una dictadura a una democracia, sino que se están en el marco de crisis de las instituciones, la tendencia generalizada de los países es no modificar el sistema político, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasó a nosotros en el último proceso. Venía el desgaste de la discusión de la convención sobre las características del sistema político y la voluntad de los grupos más de izquierda y de los grupos más de derecha fue de no innovar, ¿eh? Justamente porque yo creo que un poco especulando de esta tendencia global, lo asocio a la idea de que de repente, no sé, el pasar a transitar a un sistema parlamentario para gente que ya desconfía de la democracia y confía del Parlamento, puede profundizar aún más la distancia que tienen los ciudadanos con las instituciones. Entonces eso es algo que los actores encargados de redactar no quieren hacer, ¿eh? Y creo que eso fue el primer punto. Nosotros básicamente en esta discusión nos tratamos de enfocar en un diagnóstico de los problemas, más que innovar y abrir la discusión que tiene muchos antecedentes en Chile y que tiene buenos argumentos por lado y lado de cambiar el sistema político. Vamos a la otra. Si uno revisa un poco también las experiencias de los presidencialismos, nosotros nos encontramos, como todos ustedes saben,
en los países que tienen más concentrado el poder, un sistema unitario, con un presidente dotado con muchas atribuciones y poderes concentrados en Santiago. Entonces, la lógica de la descentralización de la mano del sistema político y del Estado unitario nos lleva a ser lejos de uno de los países con mayor centralización. Vamos a la siguiente. Y si a eso le sumamos una tendencia, una caída libre en la participación, en la legitimidad de las instituciones, que solo de alguna manera, y esto es un punto a lo mejor positivo de los procesos constituyentes, se ha revertido en las últimas elecciones, pero el dato era muy duro. Lo vertiginoso de nuestra caída no tiene parangón en las experiencias comparadas. Somos el país que ha ido decreciendo en los últimos 20, 30 años en materia de participación más fuertemente en el mundo, y eso va unido a una pérdida de legitimidad de las instituciones también muy grave. O sea, si Latinoamérica es el país que menos desconfía en los parlamentos, Chile es el que tiene los números rojos, y todo el resto de los países han estado tomando medidas y nosotros no podemos mostrar cambios significativos, los que finalmente nos ponen en una situación bien compleja. Y a mí me asombra cuando nos tocó revisar la vuelta de todos los poderes del Estado, nadie tiene mucha conciencia de eso, y no tiene mucha conciencia de tomar, me refiero al presidente del Senado, de la Cámara de Diputados. Sus comentarios era casi como que estuviéramos en un momento de estabilidad donde tenemos que hacer correcciones puntuales y no se enfrentan a la gravedad del momento. De alguna manera, esta caída de participación tiene antecedentes con una propuesta institucional. El aumento de participación, digamos, para los redactores de la Constitución estaba asociado a un problema, a que mientras más participaba, más conflictos había en Chile. Y está asociado a que el punto de inflexión en los años 70 marcó, digamos, una inflexión también de crisis. Entonces, existía el supuesto de que si asentamos la participación, si la gente está más preocupada de su vida personal, de sus intereses económicos y menos en la vida pública, vamos a tener una sociedad más pausada, más tranquila. Pero la verdad es que eso no ha ocurrido, porque si vemos un poco, vamos a la siguiente, ¿cómo se llama? El nivel de conflictos que viene mostrando Chile, y si los comparamos con la que sigue, ¿cómo se llama? En comparación con otros países, nos encontramos, digamos, con una debilidad muy fuerte a nivel de conflicto, con alto índice. Incluso el año 2019 y 2020 superamos hasta Venezuela a nivel de conflicto. No, va de la mano con una incapacidad también para resolver los problemas concretos, y a pesar de las atribuciones que tiene el presidente, todos ustedes lo saben, es muy difícil poder implementar las medidas que se comprometen para poder hacer efectivos los cambios gubernamentales. Entonces, ese era el diagnóstico que nosotros hicimos en la comisión de expertos, y sobre eso nosotros articulamos nuestras propuestas, que básicamente tenían que ver con tratar de darle gobernabilidad al sistema político y generar, digamos, condiciones sociales que habiliten una reconexión entre las instituciones y la sociedad. Y en ese sentido, la fórmula, el tener que intervenir en un proceso de conflicto desde arriba, va muy de la mano de lo que hicieron en su momento las constituciones de posguerra, que se orientan, vamos a la siguiente, en darle mayor estructura y peso a los partidos políticos, que fue lo que nosotros tratamos de hacer en el capítulo 3. De hecho, ahí, no sé si se ve bien, nosotros reproduje lo que significa constitucionalizar a los partidos, y las fórmulas son muy potentes. En las constituciones europeas entendían que sin partido no hay democracia, y constitucionalizar a los partidos pasaba a poder darle un rol preferente en la participación, que es la antípoda de la fórmula que se defendía en la constitución vigente y en el proyecto de convención. Entonces, sorprendentemente,
los distintos sectores concordamos en esta idea a partir de un dato bien duro. O sea, un sistema presidencialista con multipartido se hace muy difícil gobernar. Si ya se hacía difícil y se cuestionaba esta fórmula de presidencialismo con multipartidismo en los 90 y en las primeras décadas del 2000, nos encontramos que ahora, con 20 y tantos partidos existentes y con otros una decena por constituirse, es imposible. Entonces, constitucionalizar a los partidos para nosotros significaba también conectarlos con la sociedad civil, con entender que los partidos no solo cumplen un rol de representación, sino también de canalizar la participación y articulamos en ese sentido un conjunto de medidas que van de la mano también con mayor fiscalización y transparencia de los partidos. O sea, el objetivo de todo esto era fortalecer partidos, ojalá tener partidos que pudieran disciplinar a sus militantes, y ahí va un conjunto de medidas. Y por otro lado, también poder tener una disciplina interna muy intensa, y para lo cual le damos bastantes atribuciones al CERVEL, y eso era un tema también polémico, pero que creo que es clave. Y uno revisa las experiencias comparadas al CERVEL y la estructura del sistema electoral puede dar mucho más en ese aspecto, ¿no? Entonces, de la mano con esto de los partidos está el tema de los mecanismos de participación, ¿sí? En el cual entendíamos que, como todo Occidente ha venido evolucionando, sin dotar de mecanismos que enriquecieran el sistema representativo, con pura representación formal no basta, y es algo muy típico de nuestro sistema institucional que, digamos, ha descansado mucho en la representación de autoridades y no ha entendido que a esto hay que adicionarles mecanismos de participación que puedan de alguna manera complementar el trabajo de los partidos. Entonces, y que los partidos tienen un rol muy central en activar los mecanismos de participación. Está el caso, por ejemplo, de Suiza, que es paradigmático en mecanismos de participación, pero uno tiene la impresión de que, y es algo muy asentado en Latinoamérica, que esos mecanismos se articulan con una sociedad civil muy estructurada, con cierta tradición, etcétera, pero que en la práctica, en Suiza, no hay ningún referéndum que se haya aprobado a nivel nacional si no están los partidos políticos detrás. Entonces, y vienen modificando sistemáticamente su legislación para que los partidos intervengan y se coordinen con los movimientos de sociedad civil. Entonces, nos encontramos, y eso ha operado en Europa, con procesos de participación muy vinculados, sobre todo en el proceso de formación de la ley, que tienen relevancia, que funciona, que tiene eficiencia, y que tiene un gran alto grado de coordinación con los partidos, mientras que en Latinoamérica se tiende a pensar que estos mecanismos de participación corren en paralelo al proceso de formación de la ley y alejado de los partidos, y que lo impulsan los ciudadanos a pie. ¿Qué ha pasado? Que los procesos latinoamericanos no han funcionado, y estos mecanismos no han tenido eficiencia, y en el caso europeo se articulan con cierta fuerza. Todavía no cambiamos. Y aquí nosotros incorporamos las dimensiones clásicas de la participación, que es participación en la formación de la ley a través de iniciativa popular y la cuestionada. Yo creo que no va a lograr pasar el filtro del Consejo Constitucional, la derogatoria. Y la verdad, en la discusión interna tuvimos una muy buena conversación con la gente de derecha, y este fue el único capítulo que se aprobó por unanimidad. Bueno, y por el otro lado, tan clave como la participación en el proceso de formación de la ley es profundizar la participación en la gestión pública, donde ahí se establece, un poco recogiendo la experiencia española que ha constitucionalizado la participación en la gestión pública, audiencia y consulta en los procesos de elaboración de normas de carácter general en los distintos niveles de la administración, y un mandato para recopilación y sistematización de datos de información generada. Y por último, está el tema de la participación en el territorio,
donde yo creo que ahí se enfatiza esta idea de los foros deliberativos, que yo creo que es de las experiencias en participación más relevantes a nivel territorial en el mundo, pero que nunca ha tenido una regulación ni siquiera legal. Aquí se constitucionaliza los foros deliberativos y yo creo que ese es un gran avance, y también a nivel de plebiscitos que se extiende también a nivel regional. Aquí lo pongo comunal, pero también se establecen a nivel regional. Y por último, están las medidas de coordinación con el Congreso, que básicamente para poder hacer eficiente la gestión del gobierno, nosotros considerábamos que era importante fortalecer al Congreso y dotar de mecanismos que permitieran de alguna manera darle un nuevo realce, más fuerza a la gestión de la propuesta programática del presidente de la República. Entonces, metemos esta idea de constitucionalizar el sistema electoral, que lamentablemente, producto que abrimos esa válvula, temas que son legales, los planteamos como prioritarios, como el del umbral, el del 5%, ponerlo en la Constitución. Hoy en día eso tomó impulso y se están metiendo a temas un poquito, yo creo que más legales y más contingentes, como redistritaje y medidas de ese tipo, ¿no? Apostamos con la idea de la agenda legislativa prioritaria, que es una consecuencia y una lectura crítica de lo que ha pasado en las últimas décadas. Los presidentes no cumplen su programa y creemos que se puede avanzar con medidas institucionales en ese sentido, estableciendo una suerte de fast track legislativo que permitiera de alguna manera al presidente agendar un programa de trabajo que fuera más, digamos, eficiente y articulador de sus propuestas, y que justamente en los primeros años de gobierno le pudiera dar intensidad a una agenda de cambios constitucionales, mejorar el trabajo prelegislativo del gobierno. O sea, hay mucho en el cual se puede coordinar previo a la elaboración de proyectos de leyes con el Congreso, y aquí sacando un poco la experiencia canadiense, que tiene harto trabajo en ese sentido, hacer efectivas las urgencias, que están en una crisis bastante terminal, el poder, ¿cómo se llama?, establecer sanciones frente a las urgencias, no abusar de los quórum supramayoritarios, que también es un consenso que se viene articulando desde el último tiempo, mejorar las capacidades institucionales y técnicas. Ahí hay un montón de medidas referidas, digamos, a fortalecer constitucionalmente el rol del Congreso, establecer la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas, y el establecimiento de un régimen general de la función pública, que es un tema que creo que se ha tratado, que no lo voy a profundizar. Entonces, básicamente, con esto te dejo un poco la posibilidad de ir, digamos, profundizando en estos temas que los presenté en términos generales como para dar inicio a la conversación. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su valiosa y completa exposición con el diagnóstico y las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la redacción del anteproyecto. Muchas gracias. Vamos a continuar con la exposición del profesor Luis García Huidobro. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho y candidato a doctor de la Universidad de Yale. Y es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado también como profesor en otras facultades de Derecho como la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad del Desarrollo. Y actualmente es investigador del Centro de Estudios Públicos. Profesor, tiene la palabra por 15 minutos. Muchas gracias a la asociación por la invitación y felicitaciones por promover este tipo de debates que han estado bastante ausentes en el proceso, así que le agradecemos el rol público que usted está teniendo. Evaluar el proceso constitucional en materia de sistema político en participación y democracia, supone principalmente concentrarse en el anteproyecto, porque uno en las enmiendas del Consejo no ve una visión sistémica, sino que ve aproximaciones fragmentadas, que parten de diagnósticos micros y compartimentalizados, un error también presente en la Convención Constitucional. Razón por la cual uno debería
centrarse en el anteproyecto y ver cómo ese anteproyecto es desdibujado o no, o modificado en sus líneas estructurales por las enmiendas. Pero antes de eso, creo, a propósito de lo que decía el profesor Soto, es importante enfatizar la importancia de lo que está en juego acá. No solamente porque es el principal desafío de la gobernabilidad en Chile, sino por el momento dramático en el que esto se discute. Hace solo unos días una encuesta decía que el 35% de nuestro país dice sentirse nada orgulloso con el sistema político. Número que sube hasta casi 60 si uno incluye a quienes están poco orgullosos. Esa misma encuesta dice que el 60% de los encuestados considera que el autoritarismo es algo admisible en ciertas situaciones. A ello se suma que la encuesta CEP, en forma consistente por más de una década, ha dicho que menos de un 15% de los encuestados en una muestra de las más grandes del país dice sentirse no representado por ningún partido político. Perdón, dice que nuestra democracia no funciona mal o sea, funciona mal o muy mal. Y un 70% en más de una década y media no se siente identificado con ningún partido político. El contexto global tampoco es muy auspicioso. Hoy día, según el informe de Bidem de hace un par de meses, el 70% del mundo, es decir, 5,7 billones de personas, vive bajo algún tipo de autocracia. Es decir, estamos en los mismos niveles de desarrollo democrático del año 86. Y esto es fundamental porque para evaluar los aciertos, desaciertos y los diagnósticos del anteproyecto es necesario tener esto presente. Muchas de las enmiendas, por ejemplo, de los consejeros, evidencian retrocesos importantes en materia de participación ciudadana. Participación ciudadana que uno puede gustarle o no. Esta idea no es mía, es de David Altman. Pero si es que uno revisa los países que se incendiaron en 2019, todos tienen algo en común, que no tienen mecanismos de democracia directa o participación ciudadana robustos. Pero también esta información o contexto permite entregar luces sobre algunas de las principales carencias del anteproyecto, por ejemplo, en materia de sistema de partidos políticos donde se cometen errores graves. Primero, ¿qué hace el anteproyecto? La comisión experta en reiteradas oportunidades dijo que el sistema político existente con justa razón es ineficaz. ¿Sobre qué construye este diagnóstico? Al menos 4 o 5 puntos. Primero, existe una creciente incapacidad, el profesor Soto ya habló harto de eso, e ineficacia gubernativa de adoptar decisiones y peor aún de implementarlas, provocadas no solamente por una concentración formal excesiva de poderes presidenciales, sino también por la carencia de mayorías legislativas que chocan y básicamente estructuran un bloqueo sistémico del sistema presidencial. A eso se suma una atomización en la representación parlamentaria, que es cada vez más dramática, los últimos 2 ciclos electorales así lo evidencian, y una fragmentación en el sistema de partidos políticos, como bien señalaba Francisco. Todo esto repercute en lo que algunos mal llaman parlamentarismo de facto o malas prácticas parlamentarias, que buscan ser abordadas. Un segundo diagnóstico que rara vez se menciona, pero es fundamental, es la irrelevancia del gabinete de ministros. Que exista un sistema presidencial no es equivalente a un personalismo presidencial, como bien lo reflejan las experiencias presidenciales del siglo XIX y de primera mitad del siglo XX. Además, este presidencialismo, o sea, esta personalización presidencial se ve suplida por instituciones informales que concentran todavía más el poder. Tal vez el ejemplo más claro es el segundo piso de la moneda, y que invisibilizan el rol de los partidos políticos dentro del gabinete, y lo hacen poco deliberativo. Además, que es un problema creciente en nuestro país, hay una confusión muy importante entre el gobierno y la administración en el diseño del Ejecutivo, y una escasa delimitación del rol del presidente respecto de uno y otro. Si a eso sumamos, al menos desde el 2006-2008, una creciente clientelización del empleo público y una cartelización de los partidos políticos, por utilizar el término que se utiliza en ciencia política, vemos que existe un sistema político en donde la gente realmente lo ve, que es la administración, crecientemente ineficaz, como se ve probablemente con mayor claridad en el sistema de empleo público y en el proceso de modernización del Estado. El último importante que tuvimos fue hace 20 años. Se cumplen de las 3 leyes grandes, 20 años. En 20 años el mundo ha cambiado radicalmente y nosotros no hemos cambiado nuestra administración.
Y por último, y tal vez más importante, la cartelización de los partidos políticos, que no solo han perdido las bases territoriales, que Almat y Luna lo reflejaban muy bien en ese artículo del 2011, sino que además, producto de su carácter clientelar, han perdido tal vez lo más sólido que tenía el sistema de partidos políticos chileno, que era algo único en América Latina, su dimensión programática. Hoy día uno podría decir, salvo por el Partido Republicano y por el Partido Comunista, los partidos chilenos en un periodo muy rápido se han vuelto extremadamente clientelares. Ante eso, ¿qué hace la comisión experta? Avanza en diversas líneas. Uno podría mencionar como ejes estructurales al menos 4. Primero, al presidente se lo refuerza políticamente y también legalmente. Primero se lo refuerza políticamente al buscar proporcionarle mayorías parlamentarias al mover la elección a la segunda vuelta, lo que busca lograr lo que se llama el coattail effect o el efecto de arrastre para favorecer a las listas parlamentarias de los candidatos que pasen. Pero además este empoderamiento político se aumenta si uno considera que hay muchos contrapesos que a uno pueden gustarle o no, pero esa es otra historia, pero hay muchos contrapesos que se eliminan o se atenúan, como el control preventivo, o sea, el control preventivo de constitucionalidad, que es una protección muy problemática, pero es una protección de minorías, o también la atenuación de las supramayorías para las autonomías constitucionales. Órganos que, ante una política cada vez más polarizada, han cumplido un rol cada vez más importante, como bien lo evidencia la Contraloría General de la República. Este empoderamiento también es jurídico, que es muy importante. Al presidente se lo empodera dentro del proceso legislativo, tal vez en forma desbordada, al entregarle una agenda prioritaria con 3 proyectos, mantener casi inalterable la iniciativa exclusiva y generar incentivos para que toda la discusión legislativa se concentre en el proceso presupuestario, al permitir, en tal vez lo que es la regla más problemática del anteproyecto en materia legislativa, que las leyes de presupuesto puedan modificar gastos en leyes permanentes, algo que va a incentivar que toda la política pública sea de carácter anual y que se pueda seguir desdibujando el empleo a través de plantas paralelas en contra de texto expreso del estatuto administrativo. Esto todo con un matiz, que se crean instituciones que buscan servir de contrapesos, como por ejemplo algo muy importante que está tratando de eliminar una enmienda del Partido Republicano, la Oficina Parlamentaria de Presupuestos, que es algo que Chile viene intentando hace al menos 15 años, un mecanismo o varios mecanismos muy saludables de participación ciudadana que no tienen la radicalidad que algunos le buscan atribuir, y también un nuevo estatuto de la función pública que sin duda podría ser, a pesar de que tiene algunos matices que hay que hacer, podría generar muchas cosas saludables al distinguir más nítidamente gobierno y administración. Segundo, se busca combatir la atomización en la representación legislativa y las malas prácticas que se mal llaman parlamentarismo de facto. Se introducen muchas de las reglas que mencionaba Francisco, como el umbral del 5%, las reglas antidíscolas, se constitucionaliza un mecanismo de control de ética parlamentaria y además se racionalizan las acusaciones constitucionales. Una de las cosas más novedosas es el fortalecimiento de los partidos políticos que bien mencionaba el profesor Soto. Es novedosa la extensión con que la Constitución trata a los partidos políticos y que contrasta con la diferencia con que la Constitución antigua siempre desconfiaba de los partidos políticos. Tal vez lo más novedoso, pero también lo más problemático en esta materia, son las órdenes de partidos, que si bien se declaran excepcionales, su exigua regulación constitucional podría llevar, sobre todo, si uno considera que un elemento esencial de los partidos políticos en su dimensión privada, en términos programáticos, esa herramienta bien podría ser utilizada en términos abusivos. Y por último, los mecanismos de participación ciudadana. Cerrando, ¿cómo evaluar esto? Primero, hay que celebrar que es algo que uno no tiene que dar por sentado, como bien evidenció en la Convención Constitucional y está evidenciando el Consejo Constitucional. Hay que celebrar que desde el día 1 la Comisión Experta, con todas las limitaciones y todas estas críticas van de la mano en donde tuvieron poco tiempo, tuvieron escasas capacidades institucionales, ponerse de acuerdo fue difícil, sobre todo saliendo de un proceso como ese, pero la Comisión Experta desde el día 1 entendió que el sistema político es un sistema compuesto de muchos subsistemas que tienen implicancias sistémicas, valga la redundancia, en donde hay una serie de equilibrios, tensiones que hay que saber conciliar y que suponen renuncias. Yo no puedo tener todos los subsistemas
que yo quiero porque no conversan entre ellos. Y en ese sentido, la propuesta de la comisión experta es celebrable porque entendió desde el día 1 que diseñar un sistema político supone saber conciliar el régimen político, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, el sistema electoral, el sistema de participación pública y tal vez otros elementos que, si bien no están directamente relacionados, sí son importantes, como la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. Eso contrasta con la compartimentalización que estamos viendo hoy día de las iniciativas. Ahora, ¿qué podría decir uno, si ustedes quieren, para no tirar puras flores, a pesar de que el trabajo es celebrable? Uno podría hablar de al menos 3 cosas que hay que cambiar, o sea, como que no reprocharle, porque nada, todos nuestros respetos, pero un error muy grave que cometió la comisión experta desde el día 1 es no considerar los matices que existen entre los sistemas presidenciales. Y no hay que irse para afuera. Si uno ve el presidencialismo bajo la Constitución de 1833, con todo lo autoritario que se le asignaba, ese es un presidencialismo político, no es un presidencialismo legal. Y con este ejemplo lo que quiero decir, tal vez un poco torpemente, es decir que existen muchas variables presidenciales que la comisión experta no consideró, porque desde el día 1 consideró, o al menos así se vio desde afuera, que el presidencialismo era uno. Porque esto es importante, porque en su diagnóstico todas estas fallas o ineficacias del sistema político se las atribuyen al sistema electoral, que produce fragmentación, que produce atomización, al sistema de partidos políticos, que es indisciplinado, pero poco se hace por entregar matices, o al menos así se ve y vio desde afuera, entre la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la comisión experta dice que estamos ante un presidencialismo de coalición, es difícil aceptar eso. Si nosotros, un profesor de mi facultad siempre decía, pero si hace 2 años todos estábamos de acuerdo que teníamos un régimen hiperpresidencial, entonces, ¿cómo lo reforzamos más? Un parlamentarismo, o sea, un presidencialismo, perdón, de coalición, supone un presidente que, por un multipartidismo, tiene minorías parlamentarias, al menos estructurales, y por lo tanto se le entregan herramientas, sobre todo en materia de trámite legislativo, para obtener mayorías circunstanciales más o menos estables, como evidencia Brasil. En este sistema, por el contrario, tomamos el hiperpresidencialismo, tratamos de racionalizar ciertos aspectos, pero le entregamos todavía más poder al presidente de la República. Segundo, sistema de partidos políticos. Es verdad que la propuesta tiene muchos avances en esta materia, pero la propuesta comete una omisión que es muy grave. La propuesta busca empoderar a los partidos políticos, pero hace poco por forzarlos a desarrollar dimensiones programáticas, o al menos a distinguirse ideológicamente, que es algo fundamental en toda democracia con debate de ideas. Uno puede defender esto diciendo que efectivamente es poco lo que uno puede pedirle a una constitución que haga por esto. Pero aún así hay enmiendas, por ejemplo, las presentó el mismo Francisco, la patrocinó, la están patrocinando consejeros de izquierda, que ofrece alternativas para avanzar en esta línea, como por ejemplo listas cerradas y bloqueadas. El sistema electoral que tenemos hoy día, parlamentario, puede ser una medida extrema, o podemos discutirlo, pero el sistema electoral parlamentario que tenemos hoy día no incentiva para nada las dimensiones programáticas de los partidos, sino que incluso atenta en contra de ellas. Además, si vemos, por ejemplo, que la metieron a último minuto, pero en la disposición transitoria 20ª, uno ve que los pactos electorales, los pactos preelectorales, subsisten. Y esos pactos, como bien ha demostrado la práctica constitucional bajo la Constitución vigente, solamente han dañado profundamente la dimensión programática de los partidos políticos. Y por último, y con esto termino, las reglas de administración pública, algo no podía dejar de tocar. Aquí hay muchas novedades. Uno ve que se constitucionalizan muchos aspectos de la ley de procedimiento administrativo. Uno ve también que se establecen estándares de racionalidad muy fuertes y se establecen reglas de empleo público. Sin embargo, si uno tuviera que explicarlo tal vez en términos un poco caricaturescos, uno diría que esto es como una modernización del Estado neoconstitucional. Porque uno lo que hace es meter principios, meter exigencias y establecer estándares de razonabilidad a una administración que no se ha modernizado en 25 o 30 años. Y por lo tanto no tiene las capacidades institucionales para poder cumplir con tales estándares.
Por lo tanto, nosotros lo único, y esto es extremadamente importante, sobre todo en un contexto de alta litigiosidad pública. Nosotros lo que estamos haciendo al introducir exigencias que son difícilmente cumplibles hoy día por la administración, lo que estamos es haciendo, sobre todo si se avanza en el Consejo Constitucional, expandiendo la nulidad de derecho público, es una invitación a votar todos y cada uno de los actos de la administración. Razón por la cual, si queremos avanzar en esta línea, muchas de las medidas son muy saludables y ojalá que se avance en esta línea, no puede ir sino acompañada de un proceso exhaustivo y de corto plazo de modernización del Estado. Y yo creo que ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Estuvo muy bien en el tiempo, así que gracias por eso también y por su análisis y comentarios críticos que nos van a ser útiles también para la reflexión final y las preguntas que podamos tener de nuestros invitados y también quienes nos van a estar acompañando. Vamos a continuar ahora con la exposición del profesor Raúl Gustavo Ferreira. No sé si está conectado. Está conectado. Aquí estoy. Súper. El abogado Raúl Gustavo Ferreira es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor también de la misma universidad. Es profesor titular de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y miembro de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Profesor, le damos la bienvenida y tiene 15 minutos para exponer. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Mi agradecimiento a la Asociación Chilena por la invitación y en especial a mi directo amigo y colega, el profesor Francisco Zúñiga Urbina. Deseo aclarar de antemano que todos mis comentarios no son ni un desacuerdo, ni un reproche, ni absolutamente nada que tenga que ver con algún tipo de cuestionamiento. Son meras reflexiones de un observador externo que he dedicado prácticamente los últimos 25 años de mi vida al estudio de la Constitución y el presidencialismo, que es a lo que me voy a referir. Desde el punto de vista arquitectónico de la Constitución, tiene menos de 35.000 palabras, lo que lo ubica en una media sudamericana, muy por debajo de la colombiana, de la ecuatoriana y por supuesto de la brasileña, muy bien redactada, con oraciones de menos de 30 palabras, siguen la recomendación de los constituyentes italianos que decían que las oraciones constitucionales tienen que tener entre 20 y 30 palabras, muy prolija, bien distribuidos los capítulos y una enormidad de artículos que la pregunta que me hago siempre, al igual que con la ecuatoriana, la colombiana y la brasileña, y la boliviana, que son mis preocupaciones habituales de estudio, es cómo se va a hacer para leer una constitución de este tamaño textual. Sin embargo, las constituciones y el proceso chileno, en el cual esta es una nueva oportunidad que ustedes me dan para compartir, tiene una enorme potencialidad, porque todo aquello que diga una regla o un principio de una constitución, la fuerza expansiva es infinitamente mucho más poderosa que una obra teórica o cualquier tipo de disertación. Por eso el año pasado, cuando yo publicaba mi último libro sobre la idea de la Constitución, alentaba y creía que la Constitución que se estaba discutiendo en Chile finalmente iba a ser aprobada por el cuerpo electoral. En función de todo esto, y en mi respeto profundo a la institucionalidad chilena, voy a deslizar estos comentarios que no tienen otra finalidad que la buena fe y la hermandad entre nuestros pueblos. En primer lugar, el anteproyecto de Constitución Política registra muy bien algo muy importante, como hace la Constitución del 33, la Constitución del 25, de 1925, como hace la mexicana, como hace la colombiana, de llamar a las cosas por su nombre. Señoras y señores, estamos en presencia de una Constitución y una Constitución política, que es el arte de ofrecer soluciones para el bienestar de la comunidad. Es un mérito de los chilenos, de los mexicanos y de los colombianos, entre otras comunidades políticas, de llamar claramente a las cuestiones por su nombre.
Inmediatamente uno recuerda la idea precisamente de Thomas Paine, cuando en el siglo XVIII él llamó a la Constitución la Biblia política, por aquello de que debía ser aconsejable que esa Biblia política que instituía la ordenación fundamental del Estado podía ir perfectamente en el bolsillo de las personas. La Constitución, con muy buen tino, el anteproyecto, perdón, con muy buen tino, abre su capítulo primero con la palabra fundamentos, y la primera palabra que aparece es la dignidad, y cuando veo la palabra dignidad en el primer artículo, veo la cuestión esencial del contenido de los derechos fundamentales, y veo también la cuestión de la democracia militante, a lo cual voy a tratar de referirme en estos minutos. Siento que hay una impronta, por lo menos, algún tipo de conexión con la ley fundamental de Bonn de 1949. Probablemente esté equivocado, pero me pareció que pudo haber sido una de las cuestiones o uno de los derechos quizá más consultados en la impronta de las personas, de los colegas que han redactado esto. Al recorrer la Constitución, en estos fundamentos, descubro dos cuestiones que me parecen extremadamente relevantes. La primera es que, a mi juicio, la única finalidad de la Constitución es establecer y desarrollar y mantener la paz social en la comunidad. Entonces me pregunto si no sería necesario que el trabajar por la paz social, en lugar de estar en el artículo 11, se encuentre en el artículo 1, porque acaso, si lo más importante tiene que ir al principio, me parece que tendría que ir ahí y no perdido tan adelante. Me parece que es un acierto del capítulo 1, llamarlo fundamento del orden constitucional, y acá me quiero referir a dos cuestiones que me han llamado poderosamente la atención, pero poderosamente la atención. La primera es que en el artículo 165 se le otorga competencia a la novísima Corte Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución. Ahora, este anteproyecto se aparta de los precedentes alemán, argentino, colombiano y norteamericano, porque en ningún lugar de la Constitución dice que ella es la forma inicial del orden jurídico. ¿Cuál es el escalonamiento jerárquico? ¿Esto en manos de quién va a quedar? ¿Cómo se va a establecer el sistema de preferencia y la gradación jerárquica? Y esto se agudiza todavía más en el artículo 5, cuando se establece una mínima relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Yo quiero compartirles con ustedes que uno de los problemas más acuciantes en el derecho constitucional colombiano, en el derecho constitucional brasileño y en el derecho constitucional argentino, que no quiere decir que sean importantes para Chile, lo que les quiero decir es lo que pasa en otras comunidades, es precisamente el grado de conexión, los alcances, las modalidades y los efectos con el derecho internacional de los derechos humanos. Y luego de tanto transitar, he llegado a la conclusión que esto genera tantos problemas interpretativos que acaso la decisión de la Argentina, mucho más modesta, y decidiendo cuál es el punto de conexión y cuál es el derecho internacional aplicable, me parece la mejor solución, o por lo menos la más detallada, o por lo menos la que puede ofrecer mayor tranquilidad. En relación a la representación política, hay una novedad que aparece en los independientes. Yo no sé, nunca supe exactamente, hace 45 años que me vengo preguntando quiénes son los independientes e independientes de qué son y cómo son, pero acá aparecen en el texto constitucional y van a participar de alguna manera novedosa. Quiero repetir que me estoy refiriendo exclusivamente a cuestiones que me han llamado la atención, por eso el motivo de mi disertación. Y en el artículo 44 aparece el bendito problema de qué hacemos los tolerantes con los intolerantes. Y está insertado casi, digamos, textualmente,
el referido artículo de la Ley Fundamental de Bonn, que tantos problemas le trajo a los alemanes en la década del 60, la aparición de esta democracia militante, y que tantos problemas le trajo a los españoles con la cuestión de los etarras. Creo que la alusión, como hace la Constitución italiana de 1949, a la forma democrática, o la Constitución argentina, al respeto a la Constitución, me parece mucho más sencillo que en este tipo de redacción que se alerta respecto de los principios básicos del régimen democrático. En materia de representación, hay un artículo clave de la Constitución, creo que es el artículo, me parece que es el artículo 9, donde se habla que la base de la representación esto es precisamente toda la autoridad que emana precisamente del texto normativo. El principal problema que nosotros tenemos en la región y con la gobernabilidad es con nuestras democracias representativas, que como muy bien lo ha discernido un politólogo y jurista argentino, Guillermo O'Donnell, han degenerado en democracias delegativas. Entonces, para combatir este fenómeno de la ingobernabilidad, de la insatisfacción, de la debilidad de la democracia, la caída de la democracia, ¿qué hacemos los constitucionalistas? ¿Qué hacemos los que participamos en los procesos constituyentes? ¿Qué hacemos los redactores? Imaginamos todo tipo de mecanismos de participación más directa o semidirecta. Yo quiero darles una muy mala noticia a todos ustedes. Nosotros afrontamos este mismo problema en 1996, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e instalamos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires todos los mecanismos de participación semidirecta que ustedes se puedan imaginar. Inclusive se redactó la revocatoria de mandatos que acá se encuentra ausente. ¿Saben qué sucedió? En casi 30 años nunca se apeló a los mecanismos de forma semidirecta de democracia. Es un problema que es constreñido a 4 millones de habitantes y no a más de 20 millones como tiene Chile, pero como estamos tan cerca, siempre me parece que es preferible mirar lo que pasa al lado antes que mirar lo que pasa en otras comunidades. Sí me parece un acierto muy grande en esto, que es una novedad absoluta en el derecho constitucional, porque no lo he visto hasta ahora, que son los foros de deliberación ciudadana. No sé muy bien cómo van a funcionar, pero me gusta mucho, y sobre todo la cuestión aleatoria en todo esto. Hay un gran precedente, que es el que puso en marcha con 160 ciudadanos el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, referido a la cuestión ecológica, y yo cuando leí el dictamen realmente me gustó muchísimo. En materia de participación está todo dicho, hay iniciativas, está derogatoria, plebiscito, consulta, insisto, falta revocatoria, no sé si se olvidaron o no estaban de acuerdo. Vayamos al tema del presidente. En América Latina hay un torneo, pero vamos a hacerlo a Sudamérica. Hay una Copa Libertadores que se juega, a ver qué presidente de la República tiene mayor concentración de funciones. Dado que prácticamente yo había terminado todo mi itinerario académico, decidí llevar adelante mis estudios postdoctorales, mi tesis postdoctoral, precisamente sobre el presidencialismo, porque como es una competencia que se juega todos los días, a todas las horas, de todos los años, y como el presidencialismo no cierra nunca, me pareció interesante hacerlo. ¿Por qué no incluí Chile? Porque Chile tenía la Constitución de 1980, entonces me concentré en Brasil, Argentina y Colombia. Llevé a cabo un estudio comparativo y llegué a la conclusión que les comparto a ustedes. Los monopresidentes, mono porque es uno solo, mono porque es casi un autócrata, mono porque funciona durante 4 años casi sin deliberar, es muy parecida a las atribuciones que tienen los colombianos, los argentinos y los brasileños. Realmente me llamaba la atención. Cambia, pero siempre son jefe de Estado, jefe de gobierno, es la misma naturaleza, exactamente lo mismo que han hecho ustedes. Ahora en Colombia no es reelegible, en la Argentina es reelegible, en Brasil también, y acá el proyecto con muy buen sentido dice no es reelegible inmediatamente, pero le pone máximo 2 veces.
Pero les quiero decir por qué creo que Chile, si aprueba esto, va a ser el campeón de la Copa Libertadores del presidencialismo. Y nadie le va a ganar. Es imposible que sea superado este proyecto. No he visto ningún no he visto ninguna constitución de América Latina, una concentración de atribuciones como se hace al presidente de la República Chilena, en especial con el artículo 80. Tributaria, servicios públicos, división politorial, administración, empréstitos, remuneraciones, jubilaciones, seguridad social, presupuesto y reforma constitucional. No le falta nada al presidente. Si nosotros criticábamos al presidente porque era un autócrata a tiempo compartido, evidentemente, mi sorpresa en este caso, y vuelvo a repetirles, a partir del comparatismo no mundial, sino el comparatismo con hermanos sudamericanos, es cómo se ha llegado, me pregunto, ¿cómo se llegó a esta concentración de funciones? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo va a ser en la práctica? ¿Quién le va a pedir que desconcentre si ustedes le atribuyeron todas las facultades? Quiero decirles, el presidente chileno va a tener las mismas atribuciones que el argentino, el colombiano y el brasileño. Más todo esto. Sinceramente, cuando uno camina por América Latina y escucha las propuestas de la tendencia a la desconcentración, desburocratizar, que sea menos autocrático, en fin, a mí me había ilusionado Francisco Zúñiga, no lo quiero comprometer, pero él me había ilusionado con que en Chile iba a haber un sistema semiparlamentario a la francesa. Evidentemente, y en lo responsable, me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo, quiero decirles que estoy sorprendido con este catálogo detallado de atribuciones. Y esto inclusive, y acá sí voy cerrando porque estoy en tiempo, cuando veo los procedimientos de cambio constitucional, va a intervenir siempre el presidente. Ya sea que se trate, o sea, hay una definición porque se trata de una constitución flexible, que todo esto es un gran problema que van a atravesar al igual que los colombianos y al igual que los brasileños. Tener una constitución flexible trae dolores de cabeza. Como nos trae dolores de cabeza a los argentinos tener una constitución rígida que no se puede reformar nunca. El mayor mérito de la Constitución argentina es que no se puede reformar nunca. Duró 170 años. Ahora reformarse no se puede reformar. Acá se está presentando una Constitución cuyo uno de sus procesos de reforma requiere promulgación del presidente. Sí, me van a decir ahí de vuelta, pero requiere promulgación del presidente. Y luego, cuando se trate del otro mecanismo, de la tesis de reemplazo, es decir, cuando vayan a hablar de las materias esenciales, las bases institucionales, va a aparecer una novedad absoluta en todo el escenario del derecho constitucional. Pero si a ustedes les da resultado, adelante, porque no hay mejor institución que la que da resultado a una comunidad, aparece nuevamente la comisión técnica en el proceso reformador. Ha sido una muy buena decisión al configurar la Corte Constitucional dentro del sistema político, no darle, o por lo menos yo no lo entendí, pero quizá ustedes que saben mucho más que yo me lo puedan decir, que la Corte Constitucional tendría algún tipo de aptitud para controlar jurisdiccionalmente el proceso de reforma de la Constitución, cosa que sería muy posible de acuerdo a cómo está redactado. Lo anteúltimo. Estamos en tiempo, profesor, le agradecería ir cerrando. Sí, sí. La Constitución de 1833 y la Constitución de 1925 tenían un pequeño preámbulo. Las constituciones más bonitas, las que más me gustan del mundo, la suiza, la alemana, la de Estados Unidos, la argentina, tienen un preámbulo. Yo los invito, colegas, a que redacten un preámbulo y digan en el preámbulo, aunque sean 100 palabras, todo lo que quieren decir. Porque no vaya a ser cosa que la ciudadanía, que ahora está obligada a sufragar, no lea las 35.000 palabras y quizá en el preámbulo sea una buena manera de compartir un constitucionalismo ciudadano que me parece lo que se intenta hacer. En definitiva, les agradezco muchísimo haberme soportado esta disertación y nuevamente el mérito, la felicitación
por el trabajo que ha hecho todas las personas que trabajan en el anteproyecto. Varias veces me tocó estar ahí y sé lo difícil que es congeniar con otro y redactar una propuesta o una norma constitucional. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, profesor, por su análisis y su mirada también observando la experiencia de otros países de nuestra región, que creo que es relevante también para el proceso que estamos viviendo. Vamos a finalizar esta mesa con la exposición del profesor Pablo Gress. Él es abogado de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, la sede de Coquimbo, y además dirige el grupo de estudio e investigación sobre filosofía y derecho en la Escuela de Derecho y es presidente de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica. Profesor Gress, tiene 15 minutos. Muchas gracias. En primer término, quiero agradecer a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional por esta invitación que me han hecho a participar. La acepté con mucha humildad y como un desafío, porque en el fondo el derecho constitucional no es mi disciplina. Si bien tengo un interés importante en la teoría constitucional, no me dedico al derecho constitucional, sino que a la teoría del derecho. En ese sentido, me siento muy honrado de que les parezca de que desde mi disciplina puedo decir algo relevante para la suya. De antemano quiero también pedir disculpas por no poder estar presente más que virtualmente. Por cuestiones de agenda me había impedido de viajar a Santiago como lo tenía presupuestado, pero créanme que lo lamento mucho. Virtualmente no le puedo sacar el provecho a esta actividad como quería. Mis más sinceras disculpas a todos y a todas por eso. Con mi presentación pretendo abordar parte del problema que convoca a esta mesa, el sistema político. Voy a asumir una perspectiva que descansa en el realismo jurídico, ya que me parece que este enfoque facilita la comprensión de la interacción entre el derecho y la política, en el sentido de que permite describir el asunto sin valorarlo. En ese sentido, voy a ofrecer una exposición teórica y no de dogmática constitucional. Me interesa particularmente mostrar la relación entre el sistema político y el concepto de constitución. Así las cosas, voy a dividir mi exposición en dos partes. En primer término, me interesa referir brevemente a dos formas de comprender la Constitución, como mecanismo y como norma. La primera acepción de Constitución implica el estudio de la Constitución, poniendo énfasis en la relación entre Parlamento y Ejecutivo, comprendiendo que esta interacción es lo que constituye particularmente al sistema político y es lo que le da sentido a la Constitución. La segunda acepción comprende a la Constitución como norma, en el sentido de que se identifican en ella modeladores de conducta para las autoridades. En segundo término, voy a presentar una breve reflexión sobre el proyecto constitucional actual. Voy a intentar explicar que en el proyecto la concepción mecanicista conlleva necesariamente a la comprensión normativista y viceversa. Entonces, el primer momento, el modelo mecanicista de la Constitución y el modelo normativo. Argumenta Ricardo Guastini que la limitación al poder político no solo se ha intentado a través de normas, como lo hace el constitucionalismo, sino que también a través de mecanismos que equilibran adecuadamente pesos y contrapesos en la estructura estatal. Así la Constitución puede comprenderse como una máquina que limita al poder político mediante mecanismos de check and balances. Vista así, la Constitución no es inmediatamente normativa, sino que se comprende como orden, como práctica efectiva de el poder en equilibrio. Esta concepción de la Constitución es propia de la modernidad ilustrada. Lo que se tiene en consideración es un modelo inspirado en las máquinas, propias de las revoluciones burguesas. En las máquinas que converge la ciencia y la eficiencia. Esta idea se proyecta a las ciencias de comprensión y organización de la vida humana, dando lugar a una comprensión mecánica y mecanicista del mundo y la sociedad. Va a sostener Guastini que el modelo mecánico, en el modelo mecánico, la Constitución trata de garantizar los derechos de los ciudadanos exclusivamente mediante un conjunto de normas de organización y de competencia, capaces de instaurar en el ordenamiento un sistema de check and balances, frenos y contrapesos, que haga difícil en la práctica, si no imposible, a un órgano abusar de sus poderes en violación de los derechos de los ciudadanos. Advierte que desde el punto de vista jurídico-mecanicista,
una constitución puramente mecánica estaría compuesta exclusivamente por normas de organización y de competencia, sobre el supuesto de que el modo mejor para obtener el tipo de ordenamiento deseado, en concreto una legislación y una administración respetuosa de los derechos de libertad, consista en diseñar los diferentes órganos y las relativas competencias de manera tal que su interacción recíproca haga difícil la violación de los derechos. A mi parecer, el modelo en comento aparece primero en la obra de Montesquieu. En El espíritu de las leyes, lo que habita no es una teoría de la separación de poderes en un sentido absoluto, sino que más bien se identifica un principio técnico, deducido inductivamente, de independencia funcional entre el Parlamento y el gobierno. La lectura dominante que los constitucionalistas franceses hacían de la obra de Montesquieu solía explicarse a través del principio de separación de poderes, comprendidos como funciones. Es decir, la idea de que el Parlamento, el gobierno y los tribunales deben estar absolutamente separados. Sin embargo, Charles Eisenman reclamará que esta lectura es errónea. Mostrará que las funciones de un órgano no son exclusivas de este. Considérese que en muchos casos, por ejemplo, la función legislativa es compartida por el Parlamento como por el gobierno, o que el gobierno no ejerce sus funciones de forma autónoma y soberana, sino que es controlado por el Parlamento, y que la función jurisdiccional puede ser ejercida por el Parlamento en casos especiales. De este modo, es poco prolija la lectura que defiende la separación funcional absoluta entre estos órganos. Eisenman intentará mostrar que, en realidad, las funciones más generales del Estado, la jurisdiccional, la legislativa y la judicial, son ejercidas por distintos órganos que equilibran y controlan sus actuaciones. En este sentido, el control es una función derivada de la imbricación de estas funciones, desde el momento en que hay una constante correlación y codependencia de estas. Si esta idea es tomada en serio, se concluirá que el principio de la separación absoluta de poderes es un sinsentido. No es posible un control de un órgano sobre otro si las funciones de estos son absolutamente exclusivas y excluyentes. La idea de Eisenman la idea que Eisenman ve en Montesquieu es incluso más profunda y analíticamente más fina. Reconoce que hay efectivamente poderes separados, sin embargo, en su interacción, en su interpretación, no es necesario, para que los poderes estén separados, que los órganos de las diferentes funciones no tengan ningún elemento o miembro en común. Es suficiente que no sean idénticos. Los poderes pueden considerarse separados desde el momento en que no están confundidos. Ahora bien, probablemente debido a la visión hipotrófica que Montesquieu tenía de la judicatura, lo que realmente le preocupa es la repartición de la función legislativa y la función ejecutiva entre los órganos del gobierno y el Parlamento. Esa relación en concreto es lo que llama Eisenman sistema político. Eisenman va a argumentar que del espíritu de las leyes puede inducirse un principio político jurídico que denomina independencia recíproca. Sostiene que Montesquieu realmente quiso realizar una idea que implicaba investir del poder supremo a dos órganos conjuntamente dentro del Estado, el Parlamento y el gobierno, postulando el acuerdo de los mismos como necesario y libre. En concreto, la idea de Eisenman es que en el diseño de ingeniería constitucional de Montesquieu, tanto al Ejecutivo como al Parlamento se les impide regular de manera exclusiva y excluyente la ley. Al contrario, al Parlamento se le encarga la decisión política, votar los textos, mientras que al Ejecutivo se le entrega la capacidad de veto, el derecho de impedir que cualquier decisión parlamentaria se convierta en ley. De este modo, la función legislativa se expresa mediante el mecanismo de imbricación entre dos órganos que han expresado su consentimiento y voluntad común cuando ésta se hace efectiva. Escribe Eisenman: estos órganos estarían en última instancia eslabonados el uno al otro por medio de un encadenamiento que no podrían por ningún motivo deshacer. En una palabra, no existiría posibilidad de realizar ninguna acción el uno contra el otro, ni el uno sin el otro, y por eso mismo estaría asegurado el gobierno moderado. Así vista, la Constitución es solo un mecanismo conformado por el sistema político, por la interacción entre el gobierno y el Parlamento, que asegura la moderación política. Abonando esta idea, Michel Tropé distingue entre dos sentidos del concepto de Constitución. Sostiene que esta puede comprenderse como máquina, o si se quiere, como mecanismo, y por otro lado, como norma. Para comprender adecuadamente la identificación del modelo mecánico de Constitución, señala Tropé que es necesario hacer un alcance de tipo epistemológico.
las constituciones del siglo XVIII, tanto en Francia como en América, se concebían no como normas que había que respetar porque eran obligatorias, sino como mecanismos idealmente inderogables que no se podían dejar de respetar y que no necesitaban, por tanto, un órgano de control. El principio de estos mecanismos residía naturalmente en los equilibrios entre los poderes que, además, se suponía garantizaban la calidad de la legislación moderada. Se subentiende que la legislación moderada es el primer efecto propio de la Constitución como mecanismo, y se comprende como garantía de la libertad civil, entendida como autonomía de los individuos, como derecho a actuar como se quiera dentro de ciertos límites. El segundo efecto es la obtención de una Constitución inviolable, no como consecuencia de los controles y sanciones que ésta considera para su inviolabilidad, sino como implicancia del reparto mismo de las competencias. Lo que está en juego en este modelo no es un concepto de constitución en el que ésta opera como texto modelador de la conducta, respecto de la cual la autoridad manifiesta su voluntad de sometimiento libre a tales reglas obligatorias, sino que es la organización misma del sistema la que determina algunos comportamientos como imposibles de sortear, es decir, prácticas de las que las autoridades no pueden sustraerse. Como se observa, lo sostenido implica una lectura distinta y radicalmente avalorativa de lo expresado en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este no se interpreta axiológicamente, sino que se sostiene que tal artículo no enuncia el criterio de una buena constitución, sino que define la constitución atendiendo al reparto de competencias. La propuesta del realismo jurídico francés parece distinguir entre la profunda confianza que el liberalismo ha puesto en la capacidad de equilibrio que la Constitución como mecanismo puede lograr, tanto orgánica como política como civilmente, y por otro lado, la comprensión del modelo mecanicista de Constitución como un método de análisis. Así concebida, la Constitución coincide con un orden de conductas efectivamente realizadas que se ven constreñidas en su competencia. Con este concepto, cuando este concepto se vuelca como método de análisis, conduce a investigar cuáles son las construcciones, y especialmente las construcciones jurídicas y las constricciones jurídicas que pesan sobre los actores. La Constitución es una máquina en un sentido muy gráfico. Consiste en el grupo de conductas constitutivas interrelacionadas mediante las que el poder es racional y equilibradamente ejercido. Pertenece de este modo al mundo del ser y no al mundo del deber ser. Asimismo, lo va a sostener Tropé cuando concluye que la Constitución es, y aquí lo cito, un sistema de órganos competentes para determinar conjuntamente su competencia. La Constitución pertenece al mundo del ser y no al del deber ser. No es obligatoria, pero en la medida en que incorpora a todos los poderes públicos en un haz de relaciones numerosas y complejas, limita la libertad de cada uno de ellos para determinar autónomamente sus propias competencias. Esta limitación no es de naturaleza jurídica, no se trata de obligación, sino de vínculo fáctico. Esto explica la constante comunicación entre ambas funciones, en la producción de la ley, en el control parlamentario, en los estados de excepción, en la aprobación de tratados, etc. Ahora bien, el modelo mecánico se vio truncado muy rápidamente en la modernidad, por la configuración de mayorías políticas o porque al Parlamento se le confirieron facultades prácticamente absolutas al inicio del proceso revolucionario francés, o porque al Ejecutivo se le confiere ya no solo la facultad de veto, sino que se le entrega la capacidad de legislar a través de la potestad reglamentaria autónoma. Esto explica la necesidad de incluir instituciones ya no puramente racionalizadoras del poder, sino que enunciados modeladores de conducta. En el primer caso, cuando el sistema de check and balances no es eficaz, no logra organizar equilibradamente el poder cuando el legislativo lo invade todo, se requiere un guardián de la Constitución, una garantía de equilibrio fuera de la relación entre el legislativo y el ejecutivo que someta la ley a la Constitución. En el segundo caso, cuando se le entregan herramientas legislativas al ejecutivo, se obliga a la vez a desarrollar una teoría jerarquizada de las fuentes que someta el reglamento a la ley por ser producto de la voluntad soberana. Así, la soberanía de la ley está, a su vez, sometida a la soberanía de la Constitución y el reglamento a la soberanía de la ley. Todo esto, sin embargo, no es per se, sino que requiere de un órgano nuevamente externo a la relación entre legislativo y ejecutivo que haga valer tal jerarquía. En cualquier caso,
lo que se observa es una transmutación ontológica. La Constitución deja de ser un mecanismo y comienza a comprenderse como una norma. El sistema político, como se observa, tiene radical injerencia en la forma en que se estructura el sistema de fuentes. Es decir, estoy tratando de mostrar que el sistema de fuentes no está per se estructurado o jerarquizado, sino que requiere o apunta directamente a cómo se construye el sistema político. Segunda parte, mecanismo y norma en el proyecto constitucional. En el actual texto y en la propuesta de la Comisión de Expertos, se observa un sistema político que se estructura mecánicamente como un régimen presidencialista, de forma que centro la reflexión en el Poder Ejecutivo en vista de que en el anteproyecto de la Comisión Experta, implícitamente también en las bases y siguiendo la tradición constitucional, se ha postulado el presidencialismo como forma de gobierno. La separación de poderes instituida afinca un tipo de presidencialismo caracterizado por el predominio del poder político, es decir, su eje es el gobierno y la presidencia de la República. Su particularidad es que en la relación gobierno-parlamento, ambos pretenden gozar de legitimidad democrática, ya que las fuentes del ejercicio del poder arrancan de la confianza electoral del presidente de la República y la confianza electoral del Parlamento, o al menos eso asume. Ese tipo de legitimidad democrática o la pretensión de legitimidad democrática directa contrasta con el régimen parlamentario que existe una relación fiduciaria, es decir, el gobierno es una comisión del Parlamento y en particular de la Cámara Baja del Parlamento. Tanto el Parlamento como el Ejecutivo, entonces, reclaman legitimidad democrática directa y por tanto el mecanismo diseñado necesita de herramientas normativas que controlen el ejercicio abusivo de la soberanía parlamentaria o la usurpación de la representación de la unidad política por el Ejecutivo. El mecanismo constitucional incorpora entonces frenos de emergencia como frenos normativos. Considérese, por ejemplo, la limitación de la soberanía por los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto es interesante porque la ratificación somete a tales fuentes del derecho internacional de nuevo al mecanismo constitucional. Otro elemento como freno normativo para el mecanismo es, no sé, el principio de juridicidad, o el reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales, o el postulado de un contenido esencial de los derechos fundamentales. Creo que de estos elementos y de algunos otros que puedo estar olvidando, todas estas herramientas normativas requieren de garantías que arrojen nuevamente las normas hacia la facticidad del mecanismo. Sin embargo, para eso se necesitan nuevas piezas que quedan fuera del sistema político, tales piezas como el Tribunal Constitucional. En resumen, lo que he querido hacer en esta muy breve ponencia es explicar sin ningún ánimo valorativo una idea simple, pero que creo no es inmediatamente fácil de justificar, y creo que Gustavo lo veía con claridad en su exposición. La Constitución no tiene inmediatamente un carácter normativo. Aquello depende fuertemente de la manera en que esté afinado el sistema político. Como consecuencia, la Constitución tiene carácter normativo no por una caracterización ontológica metafísica. Ella no vive en una realidad distinta a la nuestra. Sin embargo, la Constitución tampoco es puro texto. La Constitución es norma y es práctica. Las autoridades hacen lo que la Constitución les atribuye como competencia, limitando su acción por las competencias de las demás autoridades. Cuando ese juego falla, se espera que su contenido normativo reordene la complejidad o la entropía. Sin embargo, las normas no son otra cosa que el significado que las autoridades competentes para interpretar las normas le dan a esas normas, y así el problema surge otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gress, por su interesante análisis y exposición. Estamos ya en el tiempo, pero me gustaría igual abrir brevemente si es que hay consultas o si algún expositor quisiera referirse a la exposición de otro ponente. Vamos a escuchar las dos preguntas juntas. Vale, muchísimas gracias a todas y a todos, a los expositores que nos ilustraron varios temas muy puntuales. Yo quiero hacer
Tomándome la reflexión del profesor Ferreira y sobre la propuesta del presidencialismo, yo quiero plantear algo que mencionó el profesor García Huidobro respecto sobre la ley de presupuesto. Yo creo que se radicalizó aún más de lo radical que es. Creo que muchos de los elementos que se discutieron ahí, sobre todo lo que él planteaba sobre la posibilidad de modificar legislación permanente, el gasto público en legislación permanente, va a abrir un problema que en España es a la inversa. En España reclaman de que la ley de presupuesto modifica leyes permanentes y particularmente en materias tributarias. Y ahí se va a generar un conflicto importante. Sobre todo pensando en el cortoplacismo, que era uno de los elementos que se cuestionaba también de un periodo presidencial de 4 años sin reelección, con elecciones intermedias, en donde tú solamente organizas 2 o 3 presupuestos, ya el tercero ya lo estás pensando en sede de electoral, etc. Entonces, se está generando un cortoplacismo bastante importante en materia de ley de presupuestos, pero además estás conduciendo prácticamente la discusión de toda la política pública ahí. Y además en un contexto en que le estás entregando muchísimas atribuciones de iniciativa exclusiva en materia de gasto al presidente de la República. Entonces ahí lo que estás es concentrando una figura que yo creo que es bastante complicada, si es que además a eso le eliminas, por ejemplo, la figura del contrapeso del Congreso, y adicionalmente si le eliminas los temas fiscales y financieros a los gobiernos regionales y locales. O sea, ahí se estaría generando una centralización importante. Y es un tema que me gustaría plantear y ver si el profesor Soto o el profesor García Huidobro podrían reaccionar a eso. Y lo segundo es más que nada muy breve. En la encuesta que mencionaba el profesor García Huidobro, particularmente la Chile Dice, se destacaba mucho la idea de una democracia más participativa. Yo creo que el proyecto, la propuesta, el anteproyecto, identifica muy bien ese problema de participación ciudadana, de la crisis de la representatividad. El temor es que se generen mecanismos que los dejen en desuso, o que simplemente sean inviables, o que simplemente no se utilicen. Y yo no sé si es peor eso que eliminarlos. O sea, una alternativa sería eso. Muchas gracias. Ya, una pregunta, buenas tardes. Una pregunta al profesor Gustavo Ferreira a propósito de lo que él mencionaba respecto a la adopción del proyecto constitucional de la democracia militante, que lo dijo muy a la pasada, pero creo que es bastante relevante. A ver, yo difiero un poco de esa postura porque precisamente la reforma del año 1989, cuando deroga el artículo 8º de la Constitución, ¿cierto? Lo que hace eliminar un texto que atentaba contra el pluralismo político. Se consigna posteriormente en el articulado permanente de la Constitución un mecanismo precisamente de democracia sustancial y no militante. No militante, ¿por qué? Porque ya no se sancionan ideas. Lo que se sanciona por el Tribunal Constitucional son objetivos, actos y conducta. Y eso lo dijo el Tribunal Constitucional chileno en una sentencia del caso Patria Nueva Sociedad, donde ratifica un elemento y hace un matiz, precisamente un cambio, de lo que era la doctrina del Tribunal de Karlsruhe de Alemania a propósito de la proscripción de partidos antidemocráticos. Yo creo que eso es bien importante. Ahora, a propósito de eso, un breve comentario. Creo que hay una imperfección en la redacción del 4.1 cuando señala Chile adopta para su gobierno una república democrática. Yo creo que ese es un elemento que se podría contradecir con el 44 número 2, que hace referencia específicamente a un régimen democrático. Y ahí es donde está la relación del medio al fin. Yo, un comentario a la pasada que lo hago. No. Ahora, respecto le hago una pregunta general a los 3 profesores, los otros 3 profesores, a propósito de la interrelación que decía el profesor Pablo Gress de lo que significaba que finalmente la Constitución no era sino la interacción de un sistema político y la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, y especialmente la relación ley-reglamento y la potestad normativa. La pregunta es, si bien se ha fortalecido el Ejecutivo, como se ha dicho acá, la pregunta que
que a mí me interesa que se resuelva si finalmente la potestad legislativa salió fortalecida o no de este proceso constituyente. Y precisamente una pregunta que yo planteé el día de ayer era que si bien se eliminó la potestad reglamentaria autónoma, se creó una fórmula aditiva de la potestad reglamentaria de ejecución, que es una potestad reglamentaria de implementación, que yo creo que podría tener unos serios problemas de respetar la densidad democrática para el legislador. Esas son mis preguntas. Gracias por las preguntas. Vamos a dar entonces tiempo a los expositores para que puedan referirse a los temas. Yo creo que 1 minuto cada uno porque estamos pasados en el tema. Si es posible, 1 minuto y medio, no sé. Tienes mucho que decir y Yo no tengo nada que decir, usted se tiene que defender. No. Efectivamente se radicaliza la ley de presupuesto, pero con un matiz. Lo que se hace es tratar de constitucionalizar prácticas problemáticas en virtud de los reproches constantes que hace el Tribunal Constitucional cada vez que la ley de presupuesto va a revisión. De hecho, tal vez la más notable es la de la sentencia 2 del 70, pero sobre todo la ley de presupuesto 2019, donde el Tribunal Constitucional le dice, obviamente parafraseándolo caricaturescamente, pero le dice, muchachos, esta es la última vez. Pero por más que uno pueda decir, estamos flanqueando una práctica, como aquí lo realmente problemático, a mí, políticas públicas como educación, como salud, que están presupuestarizadas, son cosas con las cuales uno puede vivir. A mí lo que, tal vez por como mis temas, pero me parece que lo más delicado es el empleo público, porque uno tiene desarticulado todo el estatuto constitucional y legal del empleo público en torno a glosas presupuestarias, que si se cae toda la administración del Estado, al menos la administración central. Y eso es extremadamente problemático en términos de diseño institucional. En términos de mecanismos de participación que puedan ser desusados, yo la verdad entiendo el constitucionalismo, a diferencia parece que de algunas posiciones como práctica. O sea, el constitucionalismo, si uno lo entiende como en su constitucionalismo, en su dimensión de élite política, es una práctica política positivizada en gran parte, lo que supone que estos mecanismos requieren procesos de implementación que son graduales y uno no puede juzgarlos, sino en su justa medida, cuando han sido implementados, probados y asimilados. O sea, como uno normalmente habla de implementación como simplemente dictar leyes, pero cuando uno estudia teoría de implementación legislativa sabe perfectamente que una cosa es la implementación, pero lo realmente donde se juega el éxito es la asimilación. Y sobre potestad legislativa, y ahora sí que termino, yo creo que sí sale favorecida, o sea, no sale fortalecida, muy por el contrario. Obviamente este es un juicio que hay que tener mucho cuidado que hacer porque las implicancias sistémicas las vamos a ver cuando operen las reglas. Va a operar como opera en todos los procesos constituyentes que han existido en democracia, inercia institucional, o como le pusieron los constitucionalistas, interconstitucionalismo. Así que es difícil saber cómo van a operar las nuevas reglas con las prácticas existentes, pero sin duda las palabras confusas que se utiliza la Constitución en términos de implementación, hay que agregarle algo que a mí me parece que es peor todavía. La Constitución en el texto, tanto en el anteproyecto como en las enmiendas, sobre todo de los consejeros de derecha, utiliza que son palabras extrajurídicas, por ejemplo, políticas públicas. La política pública es un concepto económico, como ese hay muchos en el texto, y esos tienen que ser dotados de normatividad que le es en gran parte ajena al derecho. Razón por lo cual ahí esa potestad reglamentaria de implementación va a tener un margen de discrecionalidad tal vez muy alta. Gracias, profesor. Profesor Soto. Sí. Y bueno, ustedes no se imaginan la cantidad de gente cuando estaba en la comisión experta que llamaba como para que uno tomara sus posiciones y las defendiera, y lo difícil que es imponer en un colectivo una posición. O sea, finalmente yo creo que nadie lo logró, por más influyente, ni los republicanos creo que hoy día lo van a poder hacer, porque empieza a ser mediado por cantidad de opiniones que al final lo que queda no es necesariamente lo que uno cree. Entonces creo que no puedo hacer defensa del anteproyecto en el contexto de muchas, por ejemplo, Eugenio decía una cantidad de cosas que a mí me parecen totalmente pertinentes,
y que yo no la voy a salir a contradecir porque creo que tienes razón. Entonces, son procesos colectivos y que espero que a través de la interpretación y del trabajo que se va, si es que llega a estar vigente, ¿cómo se llama? Vamos a poder ir corrigiéndolo entre todos como comunidad, porque finalmente creo que eso es lo que opera. Ahora, quisiera decir cosas muy breves. Creo que yo soy totalmente partidario de haber establecido un preámbulo. Lo hablábamos ayer con Sebastián Soto, creo que fue un gran error. Y creo que el efecto pedagógico de una constitución a través de un preámbulo es clave. Entonces estoy totalmente de acuerdo con el profesor Ferreira en ese sentido. Y en cuanto a la no aplicación de los mecanismos de participación, ese era el tema de mi tesis doctoral. O sea, yo me dediqué a estudiar por qué en Europa funcionan y en Latinoamérica no. Y creo que no es solo un tema legislativo, que es muy central, claro. Si uno ve dónde se ha desarrollado más Suiza en materia de participación, no es porque esté mencionado en la Constitución, sino es porque sucesivas leyes han ido implementando, pero básicamente si funcionan es porque están dentro de un sistema político, ¿eh? Porque hay partidos políticos que los impulsan, porque eso le da sentido, porque hay herramientas institucionales que lo movilizan. Pensar que los mecanismos de participación los activan los ciudadanos a pie, creo que es un error craso de Latinoamérica y que queda muy expresado, digamos, en esta idea de la convención que creía que aislando a los partidos y fortaleciendo movimientos sociales se iba a generar una ciudadanía virtuosa, que más era la misma tesis que tenía Jaime Guzmán. Y yo creo que eso es un error más que comprobado y que Latinoamérica ha sido un experimento. No por hacer un catálogo de mecanismos vamos a tener participación. Y en eso también estoy de acuerdo con las lúcidas palabras en ese sentido del profesor Ferreira, y creo que lo que tratamos de hacer ahí era un poco reconectarlo con el sistema. O sea, por ejemplo, tiene atribuciones el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la idea de los partidos, la lógica del sistema político, trata de ir en conexión. No sé si va a ser logrado, no sé si los mecanismos van a perdurar en el tiempo. Y creo que además, también complementando otro comentario de él, los foros deliberativos no están en ninguna constitución, son experiencias que son más bien, digamos, con suerte a lo mejor a nivel legal, creo que es primera vez que se constitucionaliza. Y yo también considero que es un gran acierto. Hay temas muy relevantes que no creo que soy capaz de resolver aquí, pero yo creo que el estatus de ley se fortalece no solamente en esta tensión entre poder reglamentario y ley, sino, o sea, esto lo decía el profesor Zúñiga muchas veces, o sea, la cantidad de fórmulas que hacían inoperante el proceso legislativo en la Constitución vigente eran enormes, desde la supermayoría, que complicaba mucho, hacía todo el proceso medio inútil de discusión de ley, y yo creo que se han ido despejando algunos de esos temas, otros no, pero es un tema bien complejo lo que usted planteaba, no creo que se resuelva, digamos, con una definición específica, sino básicamente en un sistema que hay que ver cómo se articula y cómo le da sentido, y que creo que además es la base de toda democracia, la función legislativa, que hay que cuidar y que restablecer. Entonces, es un temazo que creo que casi habría que estudiarlo con profundidad si en realidad se logra generar mecanismos de incentivo o no. Gracias, profesor. Sí, estaban interesantes las discusiones, pero tenemos poco tiempo. Profesor Gress, no sé si quiere referirse a alguno de los temas. Quizás le damos la palabra a Raúl, que me antecedía. Ahora. ¿Sí? Sí, como No. prefiera. Bueno, muchísimas gracias por la participación en el panel y por las preguntas. En la Argentina todo tarda en suceder. Tardamos 141 años en constitucionalizar los partidos políticos. 141 años. Y en ese proceso de constitucionalización de los partidos políticos se discutió precisamente, la discusión fue en el territorio de la fórmula alemana o la fórmula italiana. Entonces nosotros nos alejamos
en 1994 de la fórmula alemana, que es la del artículo 21, y fuimos por la fórmula italiana, que en lugar de poner forma democrática, pusimos solamente respeto a la Constitución. Por eso le decía que veía el peligro de la democracia militante, solamente eso, y que no tengo claro realmente, yo lo terminé de escribir el año pasado, y cuando lo terminaba de escribir, ni siquiera estaba de acuerdo con lo que terminaba de escribir. Popper tiene en La Sociedad Abierta, tiene una tesis muy particular de qué hacer con el intolerante. Yo no es que esté en desacuerdo con Popper, yo estoy a favor de tolerar hasta el máximo de la tolerancia. A mí me da mucho miedo la persecución de aquel que puede ser juzgado como intolerante, porque tengo miedo que se persigan algunas minorías y quede afuera del sistema. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Ferreira. Y ahora sí terminamos con Pablo. Muchas Profesor. gracias. Es cierto que, como decía el profesor Ferreira, no hay una norma que declare la supremacía constitucional, pero creo que si algo de razón tengo, no hay que buscar esa supremacía en el texto, sino que hay que buscarla en el mecanismo. En el fondo, existe un órgano que protege la supremacía de la Constitución, que sería la Corte Constitucional, ¿no? Eso pone necesariamente la Constitución por sobre la ley. Ahora, ese argumento uno lo podría dar mecánicamente. Ahora, formalmente, en clave kelseniana, la Constitución siempre está por sobre la ley. El problema, de todas formas, que pone el profesor Casor, que escuchaba su pregunta, es cómo justificar o cómo entender que la ley está sobre el reglamento. Y yo creo que acá nuevamente uno puede dar una explicación formal y una explicación mecánica. Formalmente, en la cadena lógica que engarza la validez del reglamento, tenemos que poner a las leyes. En el fondo, si entendemos que lo que existe es una potestad reglamentaria de ejecución, el engarce lógico está dado por la ley que se ejecuta. El problema del profesor Casor es esta fórmula aditiva. Sin embargo, mecánicamente uno tendría que mirar, creo, la Contraloría y la forma en que los enunciados en torno a las funciones de control, valga la redundancia, tiene la Contraloría, creo, pondrían otra vez a la ley por sobre los reglamentos. En ese sentido, el sistema de fuentes no estaría afectado. La ley tendría primacía sobre el reglamento y la Constitución sobre las leyes. Y entre medio, creo que estarían los tratados internacionales como instrumentos supralegales pero infraconstitucionales. Gracias. Gracias, profesor Gress. Profesor, Sí, me pido 30 segundos. sí, solo 30 segundos porque creo que en toda honestidad intelectual hay que reconocerlo. Cuando uno critica la propuesta o el anteproyecto de las enmiendas como exacerbar el presidencialismo, yo ahí difiero con Raúl. Nosotros los chilenos somos muy autoflagelantes con nuestro presidencialismo, pero aún así nosotros ni nos acercamos a prácticas constitucionales latinoamericanas, como en Argentina los decretos de necesidad y urgencia, que son extremadamente problemáticos en términos de separación de poderes, como la capacidad que tiene el presidente argentino y colombiano de reasignar glosas presupuestarias que básicamente desarticulan el poder del Congreso. Y en ese sentido yo creo que al menos, y difiero, que por más presidencialismo que estemos avanzando, nosotros jamás ganaríamos la Copa Libertadores. Muchas gracias, profesor. Agradezco a los 4 expositores y a quienes nos han acompañado en este panel. Muchas gracias. Y queda la última mesa de la tarde, así que los esperamos también para finalizar las jornadas. Muchas gracias.